Hola, hoy hablaremos sobre Gregor Mendel, el padre de la genética. El 6 de agosto de 1884 a las 2 de la madrugada murió en sus habitaciones privadas el abad del monasterio Agustino de Santo Tomás, ubicado cerca de la ciudad de Brno, hoy República Checa. Tenía 62 años de edad. En el último año, su estado de salud había sido precario, debido a la dificultad para respirar, a su obesidad, a la hinchazón de sus pies y a una melancolía evidente. Permanecía la mayor parte de su tiempo en su estudio anexo al jardín, leyendo tratados de apicultura, jugando ajedrez y contemplando por el ventanal los hermosos manzanos y perales que le habían merecido un reconocimiento en la Sociedad Pomológica de Austria, la cual le otorgó en 1883 una medalla honorífica por la producción de nuevos tipos de manzanas y peras. En la esquela fúnebre publicada en el periódico local a los 8 días de su entierro, se resalta su trayectoria administrativa como presidente emérito del Consejo de Administración del Banco Hipotecario de Moravia. También sus aficiones científicas como miembro y uno de los fundadores de la Sociedad Meteorológica de Austria y varias otras útiles y eruditas organizaciones. Sus títulos honoríficos como abad, prelado mitrado y caballero de la Real e Imperial Orden de Francisco José. Su sucesor y antiguo rival Anselmo Rambusek desocupó sus habitaciones, el estudio y quemó en el mismo jardín, al lado de las plantas cultivadas por el recién fallecido abad, sus cuadernos de apuntes, sus objetos personales y varios tomos de cuentas matemáticas que no tenían nada que ver con la contabilidad del monasterio. A los 20 años de su muerte, el nombre de Gregor Johann Mendel solo era recordado en Brno por su hermana, sus sobrinos y algunos monjes que lo conocieron y todavía vivían. De su paso por el mundo quedaron como testimonio menos de 70 páginas impresas, 3 artículos publicados en revistas académicas en los años de 1854, 1866 y 1871, con una primera versión en 1869. Además, se conocieron después otros manuscritos, algunas poesías de adolescencia, una breve autobiografía escrita a los 28 años, 8 cartas enviadas al famoso botánico muniqués Franz von Nageli y otras comunicaciones personales a su hermana Teresa y a sus 3 sobrinos, Johann, Ferdinand y Alois Schindler Mendel. La historia clásica refiere que su artículo clave, llamado Experimentos de hibridación en plantas, publicado en 1866 en la revista Actas de la Sociedad para el Estudio de las Ciencias Naturales de Brno, fue redescubierto en el año de 1900 y sacado del olvido absoluto de manera simultánea e independiente por 3 investigadores, Karl Correns, Hugo de Vries y Erich von Schermack. Luego, en menos de una década, le llegó la gloria póstuma y apoteósica. Mendel fue reconocido como el fundador y padre de la nueva ciencia de la genética, bautizada con este nombre en 1906 por William Bateson. Hablaremos de forma sintética de esta fascinante historia en 2 contextos diferentes, un plano biográfico y una reflexión epistemológica. Gregor Mendel fue hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de campesinos pobres. Su padre era un granjero arrendatario que fue soldado en la guerra napoleónica y su madre la hija de un jardinero. Tuvo 3 hermanas, 2 de las cuales murieron en la infancia. Las primeras letras las recibió de su maestro Thomas Makita en la escuelita de su aldea. La mayoría de los niños de la región aprendían los rudimentos de los números y las letras y ahí terminaba su ciclo de estudiantes. Pero Makita recomendó a los padres de Mendel que lo mandaran a la escuela parroquial de Leipzig. Durante un año, el niño caminó al día 20 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Luego, el padre decidió hipotecar todas sus pertenencias y lo mandó a la escuela secundaria superior de Trupau, cerca de la frontera con Polonia, donde estuvo de 1834 a 1840. Su profesor de física, Friedrich Franz, recomendó que siguiera con sus estudios universitarios.
Su hermana Teresa cedió su dote familiar y de esta manera Johann pudo ir al Instituto de Filosofía de Olmütz como una preparación para ingresar a la universidad. Allí estuvo de 1840 a 1843. Pero la situación se hizo crítica. Su padre quedó casi inválido luego de que un árbol que estaba talando le cayera encima. La crisis económica de la familia se tornó insostenible y el joven Mendel tuvo su primera depresión severa, que lo obligó a salir unos meses del instituto y tirarse en la cama de su hogar sin hablar, sin moverse, casi sin comer. Él mismo recordará luego en tercera persona esta época. Durante estos primeros años llenos de contrariedades penosas se dio cuenta que la vida es seria y que un hombre tiene que trabajar. Entonces se paró de la cama, buscó la ayuda de su querido profesor Franz. Este lo recomendó a Cyril Knapp, abad del monasterio de Santo Tomás, y gracias a ello ingresó a la orden agustiniana el 8 de octubre de 1843 con el nombre de Gregorius. Acababa de cumplir los 21 años de edad, como ha referido su primer y mejor biógrafo, Hugo Itis. Esta comunidad era muy especial. Knapp lideraba a un grupo selecto de monjes eruditos, científicos, compositores y literatos, que se habían tomado muy en serio el lema de la orden religiosa: por el conocimiento a la sabiduría. Mendel estudió teología los siguientes 4 años, formación que combinó con intensas lecturas autodidactas de ciencias naturales, que encontró en la sólida y actualizada biblioteca del monasterio. Fue asignado a funciones de párroco y a labores de asistencia en el Hospital de Santa Ana, pero de nuevo presentó conductas depresivas, y Knapp se vio obligado a trasladarlo como profesor suplente de la Escuela Superior de Znaim. Allí enseñó latín, griego, alemán y matemáticas. Su aptitud como profesor fue reconocida por colegas y alumnos, y este éxito lo motivó a presentar los exámenes ante un jurado de la Universidad de Viena con el objeto de ser reconocido como profesor oficial. La prueba constaba de un examen escrito y de disertaciones orales sobre geología, física y ciencias naturales. Los resultados fueron muy poco convincentes. Tal vez el nerviosismo llevó a Mendel a escribir, ante una pregunta sobre la utilidad de los animales para los seres humanos, simplezas como el elefante es una espléndida bestia de carga, y una evidente equivocación geográfica: la llama muy utilizada en México como bestia de carga para llevar pesos ligeros. Gregor fue reprobado por unanimidad, pero uno de los jurados, el profesor Gner, envió al abad Knapp un informe de su protegido donde al final decía: era evidente que el candidato no carecía de talento ni de aplicación. Parece que le faltó la oportunidad de adquirir un conocimiento amplio del tema y no tuvo acceso a los medios necesarios de estudio, por lo que aún no puede ser suficientemente competente como profesor. Sin embargo, puede esperarse que si se le da la posibilidad de un estudio más amplio junto con el acceso a mejores fuentes de información, rápidamente sería capaz de encajar en el trabajo de un profesor, al menos en la escuela elemental. Le debemos a la paciencia y a la comprensión de Knapp el que haya tomado el informe de ese evaluador en su aspecto positivo, porque si analizamos entre líneas las palabras del evaluador, lo que estaba insinuando era que Mendel tenía más disciplina que ingenio y que su competencia académica no correspondía al nivel de bachillerato donde era docente suplente, sino tal vez al de profesor de primaria. De nuevo, Gregor tuvo una recaída de su enfermedad depresiva y pasó las siguientes semanas acostado en su celda de monje. A los 28 años de edad y con este fracaso académico, ni el mismo Mendel ni nadie hubiese podido imaginar que su destino era la inmortalidad histórica y que estábamos ante la presencia de un genio de dimensiones intelectuales gigantescas. Incluso las notas del profesor Gner tienen más bien un tono de bondadosa solidaridad con un monje campesino que luchaba por persistir en el único campo donde no había fracasado de manera rotunda: la enseñanza básica a los jóvenes. Sin embargo, el abad Knapp no perdió la fe en las cualidades de su pupilo y decidió enviarlo a la Universidad de Viena, financiado por el monasterio, para que estudiara matemáticas e historia natural.
Allí estuvo Mendel solo 3 años, de 1851 a 1853, y jamás volvería a recibir otra formación universitaria. Pero contó con la suerte de conocer a algunos profesores de alta categoría intelectual e investigativa y recibir sus clases. Los dos principales fueron Andreas von Ettinghausen y Franz Unger. El primero fue su profesor de física y desarrolló la denominada teoría de la combinación, que consistía en un método matemático para establecer las ordenaciones posibles de cualquier conjunto de cosas. Y el segundo fue su docente de botánica fisiológica, y gracias a él conoció los principales trabajos de investigación sobre la hibridación de plantas, como los hallazgos más novedosos de la incipiente teoría celular de Schwann y Schleiden. Regresó al monasterio en 1854 y fue nombrado profesor sustituto de Física e Historia Natural de la Escuela Secundaria Superior de Brno. Pero lo más importante es que en esta época inicia sus investigaciones con las distintas variedades del Physarum sativum, o el que conocemos como el guisante. Y con la autorización de su mentor Knapp se le permite utilizar una porción del jardín del monasterio. De hecho, en este año publica el primero de sus 3 artículos. Una combinación corta aparecía en la revista de los procedimientos de la Sociedad de Zoología y Botánica de Viena, donde habla del gorgojo del guisante llamado Brunchus fisum. Al parecer se dedica durante los 2 siguientes años a estudiar en detalle más de 38 variedades de guisantes y selecciona 22 de ellas, con las que iniciará su famosa experimentación de híbridos en 1856. Quizá por iniciativa de Knapp decide volver a presentar el examen de certificación para ser profesor oficial, y en plena evaluación tiene otro episodio depresivo y se retira de manera abrupta. Nunca más lo intentaría, y en su currículo docente siempre fue profesor suplente que dio clases en el bachillerato de Brno hasta el año de 1868, en el que fue nombrado abad y sucesor del hombre que más creyó en él. Mendel comenzó sus famosos trabajos experimentales con híbridos del guisante en 1856 y los concluyó en 1863. Fue una labor constante y solitaria, aunque tuvo la ayuda en la ejecución de los procedimientos de algunos monjes y del jardinero del monasterio. En 1864 y a comienzos de 1865 redactó el resultado de sus investigaciones. El 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865 leyó su trabajo ante 40 miembros de la Sociedad para el Estudio de las Ciencias Naturales de Brno. Al año siguiente, como ya se mencionó, se publicó el artículo de 44 páginas en la revista de la Sociedad. La expectativa de Mendel era grande. Luego de 8 años de intensa labor, durante los cuales debió contar más de 10.000 plantas, 40.000 flores y 300.000 guisantes, estaba convencido de haber encontrado la explicación de la transmisión de la herencia de los híbridos. Al parecer, el silencio acompañó las 2 sesiones de su lectura. Nadie preguntó ni hizo comentario alguno. Los aplausos al finalizar sus intervenciones fueron de mera cortesía. Sin embargo, aguardó con ansiedad la publicación de su artículo, y cuando salió la revista solicitó 40 separatas del trabajo y él mismo las mandó a los científicos más prestigiosos de toda Europa. Hoy se conocen los nombres de 12 de ellos y se han encontrado ejemplares de la revista en 115 bibliotecas universitarias y en institutos de investigación. En un texto reciente, Andrés Galera menciona que encontró una separata con las hojas selladas en la biblioteca personal de Charles Darwin. De igual manera, otros historiadores de la ciencia han encontrado separatas y ejemplares de la revista que jamás fueron abiertos ni leídos. Pero volvamos al año de 1866. Gregor Mendel, que había engordado y a quien ya le era difícil caminar, salía todas las mañanas al encuentro del cartero. A los meses, el 27 de febrero de 1867, recibió la primera y única respuesta que obtuvo en su vida. Era una carta lacónica y escéptica del botánico y profesor universitario Franz von Nageli, que lo trata como un aficionado a la botánica y le insinúa que no debería tomarse muy en serio las constantes numéricas de su hallazgo con los híbridos del guisante. Le recomienda que investigue más con otras plantas, por ejemplo con los híbridos de la bellosina.
Mendel, por ingenuidad o desespero, le contesta a Nagel y le vuelve a explicar las conclusiones de su investigación, pero el profesor no le responde. Entonces, tal vez con dudas sobre sí mismo y sus resultados, decide hacerle caso al botánico de Múnich e inicia una nueva experimentación con los híbridos de la vellocina, buscando reproducir las constantes numéricas encontradas en los híbridos del guisante. En el año de 1871 publica en la misma revista donde salió su anterior trabajo los resultados con la vellocina. En efecto, Nageli parecía tener razón. Mendel no fue capaz de encontrar las mismas constantes numéricas que obtuvo con los guisantes. No manda ninguna separata a nadie. Luego, abandona su interés por los experimentos con híbridos de plantas y se ocupa de sus labores administrativas de abad, como por ejemplo cuando peleó con el gobierno de Moravia por un impuesto que éste quería cobrar a las comunidades religiosas. No vuelve a defender sus resultados numéricos con los guisantes, ni en público ni en privado. Se dedica a los injertos frutales, a las plantas ornamentales y sus coloraciones, a las abejas, a jugar ajedrez, a comer en exceso, a responsabilizarse por la educación de sus sobrinos y a fumar más de 20 cigarrillos al día. Se torna huraño y colérico. No obstante, ayuda a los pobres de su región, disfruta con el coro del monasterio y selecciona jóvenes que les parecen talentosos para la música. En los últimos 10 años de su vida le aparecieron signos y síntomas de una enfermedad renal que se complicó con una insuficiencia de su corazón agravada por la obesidad y el consumo de cigarrillos. Los estados depresivos se hicieron frecuentes y prolongados. Todo indica que murió desengañado de sí mismo y del valor científico de sus experimentos, aunque quizá volvió a recordar su poesía de adolescente escrita en homenaje a Gutenberg, y tuvo la esperanza o la premonición de que ese destino invocado en la última estrofa fuera en realidad para él. Decía: ojalá el poder del destino me conceda el éxtasis supremo de la alegría terrenal, el máximo objetivo del éxtasis terrenal, el de ver cuando me alce de la tumba mi arte prosperado apaciblemente entre los que vendrán detrás de mí. De hecho, años después de su muerte, cuando Mendel ya era reconocido y su arte prosperaba con ímpetu, su amigo, el naturalista Gustav von Nissl, le contó a Itis, el biógrafo, que el abad les expresaba a sus íntimos en tono de complicidad que ya llegaría su hora. Su hora le llegó en el siglo XX. Pero, ¿por qué no tuvo su reconocimiento antes? El tema de la fecundación y los mecanismos hereditarios de los híbridos en el reino vegetal era una problemática vigente desde finales del siglo XVII en la ciencia moderna. Además, existían los estímulos de los comerciantes de flores y los horticultores que buscaban comprender mejor la forma de producir nuevas especies de plantas ornamentales. Los hallazgos en 1767 del holandés Leeuwenhoek, gracias al microscopio, donde observaba los espermatozoides en el líquido seminal de mamíferos y del ser humano, estimularon las investigaciones de los botánicos. Nehemiah Grew propuso en su libro Anatomía de las plantas de 1882 la teoría de que el pistilo era el órgano femenino de las plantas con flores, que el estambre era el órgano masculino y que el polen tenía la misma función de los espermatozoides en los animales. El alemán Rudolf Jacob Camerarius, profesor de botánica en la Universidad de Tubinga, ya había comprobado esta teoría con antelación mediante experimentos de campo que dejó registrados en su carta sobre el sexo de las plantas en 1788. Mendel conocía muy bien la obra de Camerarius. Sin embargo, existe un hecho muy importante. Los hallazgos del autodidacta microscopista holandés fueron rechazados y luego olvidados por la corriente predominante de la ciencia. Incluso Cuvier clasificó en 1817 los espermatozoides humanos como larvas similares a los gusanos del género Cercaria. La teoría de la generación espontánea continúa con fieles y poderosos seguidores. Pero ese es tema de otro cuento que hablaremos después.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, los ingleses, los alemanes y los franceses sobresalieron en los trabajos de campo con híbridos. Se le debe al inglés Thomas Knight, cuyos experimentos duraron de 1783 a 1823, el perfeccionamiento de la fecundación de híbridos del guisante y la descripción del fenómeno de la separación de los híbridos. También de la dominancia y la recesividad de los caracteres, aunque no los llamó con estos nombres. Todos estos hallazgos fueron publicados en varios artículos en revistas inglesas de horticultura y estaban más dirigidos a hombres prácticos que a científicos teóricos. Mendel no conoció los hallazgos de Knight, entre otras razones porque no sabía ni una palabra de inglés, pero sí conoció y estudió, gracias al profesor Unger, los experimentos de Kölreuter, Gardner, Herbert, Lecoq y Wichura, entre otros. Todos ellos hicieron descripciones similares a las de Mendel. Incluso en 1864, el francés Charles Naudin publicó un ensayo teórico titulado Investigaciones de la hibridación, donde postula conclusiones casi idénticas al trabajo que publicó Mendel en 1866. Entonces, ¿cuál fue la novedad de la investigación de Mendel? Se puede dividir en dos aspectos. Por un lado, en la aplicación de un método matemático y algebraico que nadie había desarrollado sobre los resultados encontrados en los híbridos, y por otra parte, en una interpretación de esos resultados que implicó una ruptura con el paradigma científico acerca de la herencia, que dominaba el ámbito académico en el siglo XIX. A continuación, vamos a recordar de manera muy esquemática el trabajo de Gregor Mendel. Primero, luego de 2 años de experimentos obtuvo 22 formas puras y estables del Physarum sativum o guisante. Seleccionó 7 caracteres definidos y diferenciados en su presentación para realizar los experimentos. Estos fueron la forma de la semilla, si era angulosa, rugosa o redonda, el color de la semilla, si era verde o amarilla, el color de la cubierta translúcida de la semilla, si era blanca o gris, la forma de la vaina madura, si era inflada o encogida, el color de la vaina inmadura, si era verde o amarilla, la posición de las flores, si eran terminales o axiales, y la altura de las plantas, si eran altas o enanas. Segundo, fue clave que decidiera estudiar primero cada carácter de manera específica, no todos al tiempo, como hicieron varios de sus antecesores. Esto le permitió comprender que cada característica física de la planta estaba determinada por un par de caracteres, que denominó como dominante y recesivo. Por ejemplo, estableció que los caracteres dominantes eran la forma redonda y el color amarillo en la semilla en los 2 primeros casos. Tercero, el orden metodológico que estableció para investigar cada carácter fue el siguiente. Primero, cruzó la forma pura de semillas verdes con la forma pura de las semillas amarillas. A estas las llamó generación parental. Luego, a las plantas resultantes las denominó primera generación filial o F1. Y todas ellas mostraron semillas amarillas. Ese carácter dominante se expresaba independientemente de si el progenitor había dado la semilla o había dado el polen. Luego entrecruzó plantas pertenecientes a la F1 y obtuvo la segunda generación filial, la F2. Estas plantas mostraron semillas amarillas y semillas verdes en una proporción de 3:1. No encontró formas de transición y demostró con la reaparición del color verde, que era el recesivo, que ninguno de los caracteres de los padres se pierde. Más adelante, entrecruzó las plantas F2 que expresaron el carácter recesivo, la semilla verde, y el resultado fue una tercera generación filial F3 que permaneció constante en relación con las F2 recesivas. Luego entrecruzó las plantas F2 que expresaron el carácter dominante, la semilla amarilla, y el resultado fue la tercera generación filial F3 que repitió la proporción de 3:1. Es decir, por cada 4 semillas, 3 eran amarillas y 1 era verde.
Entonces, el mismo Mendel concluyó que se hace evidente que los híbridos forman semillas que llevan uno u otro de los dos caracteres diferenciales, y de estas la mitad origina de nuevo la forma híbrida, mientras que la otra mitad permanece constante y recibe el carácter dominante o recesivo en partes iguales. En 1900, Correns llamó a esta conclusión la primera ley mendeliana de la herencia o ley de la segregación. Esta primera fase de su investigación la realizó con los 7 caracteres escogidos al principio y en todos ellos obtuvo idénticos resultados. Cuarto, diseñó una nomenclatura que hasta el día de hoy se utiliza usando las letras mayúsculas para indicar la característica dominante y las minúsculas para las características recesivas. De esta manera, para el color de la semilla usó la letra A mayúscula para determinar el color amarillo y la letra A minúscula para determinar el color verde. En el caso de la forma de la semilla, si era lisa, utilizó la letra B mayúscula y si era rugosa, utilizó la B minúscula, ya que la semilla lisa es dominante y la semilla rugosa es recesiva. Así que tomó 2 características a la vez, el color de la semilla y la forma de esta. Repitió el orden metodológico de la primera fase y encontró otra proporción constante en la filial 2, en la F2, 9 amarillas y lisas, es decir, con la A mayúscula y la B mayúscula. 3 amarillas y rugosas, es decir, con la A mayúscula, la B minúscula, 3 verdes y lisas, es decir, con la A minúscula y la B mayúscula, y una verde y rugosa que tenía la A minúscula y la B minúscula, dando como resultado siempre una proporción de 9, 3, 3, 1. Estas combinaciones las repitió con otros pares de caracteres y concluyó lo mismo. No existe duda de que a todos los caracteres que se tuvieron en cuenta en los experimentos se les puede aplicar el principio de la descendencia de los híbridos, en los que se combinan varios caracteres esenciales diferentes, corresponde a los términos de una serie de combinaciones que resulta de la reunión de las series correspondientes de cada pareja de caracteres diferenciales. Se demuestra también que cada pareja de caracteres diferenciales segrega independientemente de las otras diferencias que presentan las 2 cepas parentales originales. Correns denominó a esta última como la segunda ley mendeliana de la herencia o la ley de la distribución independiente. Quinto, en la parte final de su trabajo y gracias a sus conocimientos de la teoría celular y de los trabajos de Camerarius, pudo establecer un mecanismo claro para la fecundación. Por tanto, se confirma experimentalmente la teoría de que los híbridos forman células huevo y de polen que en su constitución representan en igual número todas las formas constantes que resultan de la combinación de los caracteres que se han unido en la fecundación. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no fue entendido? ¿Será cierto que nadie lo leyó hasta 1900? El contexto epistemológico e histórico nos da algunas respuestas que ayudan a clarificar estos enigmas. En primer lugar está la novedad de usar una metodología matemática y estadística que Mendel aprendió de la teoría combinatoria de Etinghausen. Los investigadores en el campo de la botánica y la ciencia de la vida no tenían conocimientos matemáticos profundos ni usaban el análisis numérico expresado en las proporciones para los experimentos de campo. Lo único que se utilizaba eran los porcentajes en los resultados y estos no habrían permitido a los precursores de Mendel obtener ninguna deducción general, además porque no la buscaron. De hecho, este punto explica la respuesta epistolar que le dio Nageli cuando le dijo: debería usted considerar que las expresiones numéricas son solo empíricas porque no se puede demostrar que sean racionales. Nageli fue el primero en sospechar de la autenticidad de las perfectas y constantes proporciones matemáticas del trabajo del monje, y al parecer varios lectores de la época pensaron que Mendel creía en la numerología mística, mágica del origen pitagórico.
En segundo lugar, los postulados de Mendel no se entendieron en su época porque el paradigma predominante de la herencia en la ciencia del siglo XIX era la teoría de la herencia fusionada, que consistía en pensar que los caracteres del padre y de la madre se mezclaban en la descendencia y nunca volvían a reaparecer de manera pura. De hecho, esta hipótesis provenía a su vez de la teoría hipocrática de la pangénesis, en la que se creía que cada órgano y estructura del cuerpo producía una gémula o una semilla que iba por vía sanguínea a los gametos y cada gémula producía una parte específica del cuerpo y podía transmitir a la descendencia los caracteres adquiridos por los padres. Es decir, no existía una diferenciación entre las células somáticas y las células germinales. Esta teoría tuvo influencia directa en el propio Charles Darwin y él la defendió y reelaboró en su libro de la variación de animales y plantas bajo domesticación en 1868. Por el contrario, la teoría implícita y explícita del trabajo de Mendel es la de la herencia particulada, según la cual los caracteres transmitidos por los padres están vinculados a factores independientes que no se mezclan, ni se diluyen, ni se modifican por mecanismos externos. Esos factores que llamaba Mendel es lo que ahora en la actualidad conocemos como los genes. Es clave entender que Mendel no solo conocía la teoría celular, sino que además poseía un microscopio y sabía que la herencia dependía solo de los gametos y no se dejó influir por la teoría pangénica de su época. Su experimento demuestra que tenía gran claridad en la diferencia funcional entre las células somáticas y las células germinales. Entonces, los resultados de su experimentación con guisantes no fueron olvidados o desechados por no haber sido leídos, sino porque estaban, para decirlo en el contexto kuhniano, inmersos en un paradigma científico distinto al predominante, y quienes lo leyeron no lo comprendieron. Además, hoy existen las pruebas historiográficas que demuestran que el artículo del monje sí tuvo circulación significativa en el ámbito científico de ese tiempo. Por ejemplo, otros científicos de la época referenciaron sus artículos en sus propios escritos, en sus propios libros o en sus propias publicaciones. ¿Leyó Darwin a Mendel? Lo más seguro es que no, pero si lo hubiese leído quizá lo habría rechazado por estar muy alejado de su propio paradigma de la herencia, aunque también es posible que la teoría sintética de 1930, las leyes mendelianas de la genética y teoría darwiniana de la evolución hubiesen nacido desde finales del siglo XIX. Por último, quizá otros investigadores trataron de reproducir los experimentos de Mendel con plantas diversas y no obtuvieron las constantes numéricas señaladas en su artículo. Esto debió incrementar el escepticismo y las sospechas ante la supuesta seriedad y el rigor científico del botánico aficionado de Born. Recordemos que el propio Gregor fracasó con las hibridaciones de la bellosina, planta recomendada por Nageli, tal vez con doble intención, y él mismo dudó del valor real de su experimento previo con los guisantes. Hoy sabemos que la bellosina tiene patrones de herencia intermedia y que utiliza el mecanismo de la partenogénesis vegetal. Incluso la elección del Physarum sativum, el guisante, fue lo que le permitió a Mendel lograr su impecable investigación, porque esta planta posee 7 cromosomas y cada característica escogida está dada por un gen de cada cromosoma, sin que existan ligaciones entre ellos. Es decir, la elección del guisante fue definitiva y afortunada. La figura de Gregor Johann Mendel y su artículo han tenido en el siglo XX y en el siglo XXI múltiples lecturas e interpretaciones. Mendel se ha transformado en un espejo donde los genetistas contemplan sus propios sueños e ideologías. Las 44 páginas que contienen los experimentos de hibridación en plantas han sido releídas como una especie de fragmento talmúdico, y R.A. Fisher ha dicho con causticidad que cada generación quizá encuentra en el texto de Mendel solo aquello que espera, y cada generación ignora lo que no confirma sus propias expectativas. El texto del monje es un clásico en el sentido que le dio Borges.
un escrito que las generaciones de los hombres surgidas por diversas razones leen con previo fervor y con misteriosa lealtad. Pero si el artículo se ha convertido en un clásico, el mundo se ha transformado en el jardín de Mendel. La genética es la nueva tierra simbólica de Occidente y comenzamos a ser vistos y tratados a veces como variedades de guisantes en las que nuestros genes lo son todo. La genética puede ser leída como un clásico literario de estirpe borgiana y no como las sagradas escrituras de un Calvino y un Lutero. El primer modelo acepta la falibilidad potencial de cualquier teoría científica. El segundo modelo transforma a la ciencia en una ideología. Aquí radica la diferencia entre comprender y dominar. Esta fue la lectura de la introducción del libro llamado En el jardín de Mendel, escrito por Orlando Mejía Rivera. Y hasta aquí llega esa historia. Espero que también te haya parecido interesante, así que gracias por escuchar y por supuesto un afectuoso saludo de su servidora Ana Milena Grajales. Nos vemos en el próximo programa. Chao.